está. Amén. Bien, entonces dije que hoy día nuestra meta es ver el capítulo 26 y 27 de Deuteronomio, ¿ya? Cuando hablamos del capítulo 26, estamos llegando al cierre del segundo largo y poderoso mensaje que Moisés entregó a esta nueva congregación de Israel, la congregación que va a entrar a la tierra prometida, ¿ya? Así que hemos visto muchas enseñanzas en todo este pasaje que corresponde al segundo sermón de Moisés, desde el capítulo 4, versículo 44, es decir, antes del capítulo 5, ya hasta el capítulo 12, grandes enseñanzas, y en el 12 profundiza Moisés mucho más las enseñanzas respecto a aspectos muy detallados, muy puntuales de la ley, que es importante que este pueblo conozca. Pues desde ese capítulo, ya el segundo mensaje, capítulo 5 al 12 y del 12, una explicación más detallada de la ley, hasta terminarlo en el capítulo 26. Así que vamos a hoy día a concluir ese mensaje de Moisés en el capítulo 26 y va a comenzar el tercer mensaje Moisés a partir del capítulo 27. Así que si bien es cierto, el capítulo 26 es la conclusión de una amplia y profunda enseñanza que el Señor da al pueblo respecto a la ley, ¿ya? Si bien es cierto es eso, ya el capítulo 26, perfectamente también viene conectado con el capítulo 25. Este pueblo que va a entrar en la tierra prometida no debe olvidarse ya que en la presencia del Señor y el pueblo santo que son ellos, pueblo del Señor, tienen que eliminar al enemigo central que ha tenido hasta aquí la nación de Israel, que es Amalek. Por eso que termina el 25 con este jerem, esta limpieza de los amalecitas. Luego va a terminar el mensaje Moisés con el capítulo 26 y usted va a ver cómo este capítulo termina con un tremendo compromiso del pueblo. El pueblo responde al Señor y renueva el pacto. Y entonces en el tercer mensaje Moisés se toma de esa decisión que han hecho los israelitas para entonces cerrar con las bendiciones y las maldiciones. Eso era muy típico en todos los pactos o alianzas en el Medio Oriente, cercano Oriente, en aquel entonces. Se presentaban explicaciones y se concluía, después que las personas entraban en alianza, firmaban el pacto, se concluía con ¿qué pasaría si tú no pones tu parte? Si tú fallas en el compromiso, ¿qué pasaría? Maldiciones. Pero ¿qué pasaría si tú obedeces y cumples la parte que a ti te corresponde del contrato? Bendiciones. Y así más o menos como vamos a ir terminando el libro de Deuteronomio. ¿Me entendieron? ¿Está claro? Un pequeño resumen. Vamos entonces al capítulo 26, cerrando el segundo sermón larguísimo, poderoso de Moisés al pueblo. Dice el capítulo 26, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta, ya, o gavilla, si usted gusta, e irás, ¿dónde? Al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Irás al tabernáculo o irás el día de mañana al templo e irás a presentarte delante de la presencia del Señor. Irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, el lugar que Dios, el santuario único. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Me parece que eso es justamente el capítulo 12. En el capítulo 12, ya donde empieza Moisés a
profundizar la temática sobre la ley para enseñanza de este pueblo, justamente comienza con que Dios va a elegir un lugar único, ¿ya? Y ahí hay que ir a adorar, ¿ok? Bueno, entonces en este cierre de mensaje, Moisés da por hecho que el pueblo va a entrar y va a entrar muy luego, muy pronto va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? No porque sean capaces, porque Dios ha prometido y lo que Dios promete se cumple. Por eso es que habla, cuando hayas entrado, es seguro que vas a entrar en la tierra, porque además no es tu conquista, sino que es Jehová tu Dios quien te la da por herencia. Es la victoria, el triunfo, la voluntad de Dios que se ha plasmado en sus promesas a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, y se va a cumplir. Y cuando se cumpla esa promesa de Dios y entres en la tierra prometida, tomes posesión de ella y te asientes y habites. Cuando habla de habites, significa que la forma de vida, piensa, querido hermano judío, ya piensa que hasta aquí llevas 40 años de una vida nómada. Has estado en carpas, has estado en tránsito, pero aquí vas a habitar. O sea, vas a llevar una vida distinta porque vas a hacer una vida de sedentarismo. Te vas a estabilizar en la tierra que Dios te da y entonces tendrás otras funciones, otra misión diferente que la vida del peregrinaje que has llevado hasta aquí. Entonces hay que tener siempre en mente esa situación. ¿Qué es lo que Dios demandaba? Así como una de las primeras cosas que Dios demanda cuando estés ya sentado en Canaán es que vayas a eliminar al enemigo que es Amalek. Ya también una de las primeras cosas que Dios espera que este pueblo haga es que venga a adorar al Señor con sus primicias. Y sus primicias son los primeros frutos que les va a dar la tierra que Dios les ha regalado. Por eso que dice, entonces cuando estés asentado, cuando la habites, versículo 2, tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y siempre está este énfasis que es la tierra que Dios les da. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta que es su gracia sobre ellos los que le permite recibir toda la bendición que están observando allá en esa tierra, ¿ok? Entonces vas a cosechar los primeros frutos, porque siempre lo primero es para Dios. Acuérdese, métase esa frase en su cabeza. Hermano, en su vida cristiana, lo primero es para Dios y lo mejor es para Dios. Lo primero y lo mejor siempre tiene que ser para el Señor. Y aquí le manifiesta Dios al pueblo, ya tienes que tomar las primicias de todos los frutos, la vas a poner en una canasta o gavilla y vas a ir a adorar donde Dios ya determinó establecer su habitación. En este momento, el tabernáculo. Pero ahora Dios va a determinar cuál va a ser la ciudad en la cual Él se va a sentar con el tabernáculo. Y allá tú vas a tener que ir con esos primeros frutos, que es la expresión de que todo lo que te da Dios, tú separas algo que no te pertenece. Y eso es el diezmo. Esta también es enseñanza del diezmo. Y el diezmo, primero que nada, es de Dios. Y el creyente debe separarlo como primicia. O sea, primero, no que yo pago mis deudas
estoy más o menos ya asegurado y entonces le doy a Dios lo que es de Dios. No, primero se le da al Señor y después yo entonces en fe sé que Dios no me va a fallar, me preocupo de mi sustento. La verdad es que ni siquiera necesito preocuparme porque Él es quien me sustenta. Ese es el principio que hay acá y que rige hasta el día de hoy para todo creyente, para todo hijo de Dios. Ya vas a ir, ya vas a llevar esta ofrenda que es el diezmo, los primeros frutos de la cosecha, se los vas a llevar en adoración al Señor. Es la mínima muestra de gratitud, de reconocimiento de la gracia. Lo que tienes no es por ti, lo que tienes es porque Dios ha tenido gracia, porque te ama y porque te ha dado esa tierra y ese fruto. Así que separa lo primero para Dios, ya un 10% más menos de lo que te provee la tierra y ve a adorarlo y que no sea una carga, que sea realmente un tiempo de alabanza. Así que cuando usted todos los domingos pasa a dar la ofrenda, recuerde que ese acto es un acto de adoración. Adoración. La ofrenda, diezmo, cualquier expresión, aún en el aspecto económico que le das al Señor de lo recibido de su mano, es por gracia, debe ser con gozo. Esa es la enseñanza que vemos entonces acá. Y Dios se lo estipuló a este pueblo, ¿ya? Y vas a llegar con tus primeros frutos y te presentarás al sacerdote. Este es el sumo sacerdote que hubiera en aquellos días, ya en aquel día ya va a estar en este momento Eleazar, y Eleazar todavía va a seguir, pero va a llegar un momento en que va a fallecer Eleazar y va a haber otro, y cuando esté el de turno, el sumo sacerdote de turno, tú seguirás, porque es un principio perpetuo, es un principio eterno. Tú vendrás a adorar al Señor, a reconocerlo en una expresión de gratitud, de alabanza y de adoración con gozo, no con carga, no como si me pesara. No, no, tiene que ser de todo corazón. Ya lo vamos a ver, ¿ya? Te vas a presentar delante del sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás, tú vendrás y en el momento de adorar al Señor y traer esos primeros frutos al representante de Dios, que es el sumo sacerdote para el pueblo de Israel, en ese momento ya tú harás una declaración. Tú hablarás con tu boca lo que esté en tu corazón. Y lo que espera recibir Dios es gratitud, alabanza, adoración. Y tú dirás, declaro hoy a Jehová, tu Dios, sumo sacerdote, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Tú vas a reconocer que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno, que Dios ha cumplido su palabra, porque dirás que has entrado. Tú dirás al Señor tu Dios que he entrado. Es decir, en otras palabras, tú le vas a decir, Señor, gracias porque prometiste y has cumplido. Yo soy un testimonio viviente de que has cumplido. Esa es la declaración que tiene que hacer en adoración el israelita cuando traiga las primicias al Señor. Ya entrado en la tierra que juró Jehová, nuestros padres, ¿quiénes son? Abraham, Isaac, ya Jacob, todo eso que Dios lo prometió en el pacto abrahámico. Oh, yo soy un testimonio viviente de que Dios ha cumplido. ¿Ya? Y el sacerdote, eso es lo que haría el oferente.
al traer sus primicias, hace una declaración de fe, da gratitud, alabanza y adoración al Señor. Y el sacerdote, entonces, ¿qué va a hacer? Tomará la canasta de tus primicias, de tu mano, porque eres tú quien le trae al Señor, ¿ya? Y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. ¡Qué maravilloso! La va a dejar ya delante. El sumo sacerdote como intermediario, como mediador, ¿no es verdad? Y representante de Dios, toma la primicia, toma esa canasta, va a hacer algo. Ya, esto lo dice también Levítico, capítulo 23, en relación a las gavillas. ¿Sabe lo que va a hacer el sacerdote? Va a tomar en sus manos la canasta y va a hacer ofrenda mecida. Va a ser ofrenda mecida. ¿Qué significa? Que va a tomar la canasta y la va a levantar verticalmente, la va a mecer verticalmente, no la va a mecer como la guagua, no es horizontalmente, es verticalmente. ¿Por qué? Porque en ese acto de ofrenda mecida de las primicias, le está diciendo el oferente y el sumo sacerdote, le están diciendo a Dios, de lo recibido de tu mano te damos, de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Por eso es que la ofrenda mecida era vertical. ¿Se entendió? Hermanos, es un reconocimiento de que toda bendición proviene del Señor. Por eso es que el oferente está con gozo, porque está expresando su fe en adoración. Eso. Y por último, después de mecer la canasta, entonces quedaba en el altar. ¿Para qué? Para el Señor. El Señor se gozaba de ver ese corazón, recibía esa canasta, pero Dios no necesita alimentarse. Entonces, a través de esos bienes que son esas primicias, bendecía a sus siervos, bendecía al sacerdocio arónico, ¿ya? Principalmente. ¿Ok? Entonces, hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Además, aquí el sumo sacerdote, después de la proclamación del oferente, el sumo sacerdote dije que recibía, mecía, dejaba en el altar, y también el sumo sacerdote expresaba una oración mediadora, expresaba una oración. ¿Cuál es la oración? Versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Primera parte de esta oración, reconocer que el pueblo de Israel, por gracia de Dios, fue separado para Dios, porque Dios le amó. Pero el origen del israelita viene desde Abraham, que lo sacó Dios de Ur de los Caldeos. Era un arameo, ¿ya? Y más encima después no llegó inmediatamente a Canaán, porque el padre Taré ya quiso quedarse ya un tiempo en Aram. Así que ahí en Aram consolidaron toda su cultura aramea, ¿entienden? Babilónica, caldea, asiria. A eso se representa ese lugar, ya allí en Ur de los caldeos, ¿ok? Así que el israelita tenía que reconocer, ¿ya? Como muchos tendrían que reconocer, por ejemplo, en Estados Unidos,
que somos migrantes, que somos migrantes, porque mi origen no es ser un israelita, eso Dios me lo dio, pero me sacó con mi padre Abraham, Isaac, Jacob, y más encima las mujeres de Jacob, de Isaac, eran mujeres tomadas de la parentela, o sea, eran arameas. ¿Se entiende? Por lo tanto, perfectamente aquí el sumo sacerdote le decía al Señor en una actitud de adoración: Señor, ya tú tomaste a un arameo, un extranjero, ya, y a un extranjero que estaba a punto de perecer porque había una hambruna que ni te explico en ese sector. Las vacas flacas, las vacas gordas. Había una hambruna porque pasábamos las vacas flacas. ¿Se acuerdan del sueño de José? Génesis, ¿ya? Y así entró, y entró con poquita gente, 70, un grupito de 70. ¿Quién entró? ¿Quién es este descendiente de arameo? Jacob, del cual viene las 12 tribus y nace la nación de Israel. Él ya fue el que descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, pero Dios había prometido a ese arameo que es Abraham en el pacto abrahámico: haré de ti una nación grande. Y también había confirmado el pacto abrahámico a Isaac y a Jacob, se lo confirmó. Y por eso es que en Egipto Jacob creció. Toda la familia de Jacob fue creciendo y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Esa fue una de las tantas razones por las cuales ya los egipcios vieron peligro en los israelitas. Entonces surgieron faraones que no conocían a José, al gran José, no conocían. Entonces empezaron a oprimir a este pueblo grande. ¿Por qué? Porque no sea que mañana nos vayan a devorar. Así que uno de los faraones ya promulgó el edicto de que a todos los varoncitos se les matara. El asesinato de los varoncitos. Uno de ellos, por la fe ya de su madre y de su padre, ya fue puesto en una canastita en la orilla del Nilo. Y usted sabe la historia. Así comienza la historia de Moisés. Éxodo capítulo 1. ¿No es verdad? ¿Estamos claros? Perfecto. Fíjate cómo el sumo sacerdote en su oración a Dios, ya de la cual participaba, por supuesto, el oferente, el israelita que traía la primicia, ya tiene por objetivo reconocer nuestras raíces, nuestros orígenes y nuestra historia. Y detrás de todo esto vemos que la mano de Dios nunca nos ha fallado, porque Dios prometió grande descendencia y fuimos una nación grande. Entramos chiquititos, casi desapareciendo por la hambruna. Así fue nuestra historia, pero ahora somos grande y ahora estamos a punto, después de tiempo, de entrar a la tierra que Dios prometió, porque Dios prometió descendencia, ya está, pero también prometió tierra y está ahí a las puertas porque vamos a entrar. ¿Se entiende, hermano? ¿Cómo se adora al Señor, al Dios soberano de la historia, al Dios de toda gracia? Y sí, hubo una época en que los egipcios, versículo 6, nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y usted ya eso lo vio en Éxodo. Pero ¿qué pasó cuando estábamos angustiados? Clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Oramos con angustia. Éxodo capítulo 2, versículo 23, 24. Ve esa oración usted. Y Dios se acordó de su pueblo y se acordó de que había cumplido una parte de la promesa del pacto. Grande descendencia, pero se acordó que faltaba por cumplir otra parte, tierra prometida. Así que había que sacar al pueblo de
Egipto, ¿se entiende? Y por eso es que Él los redimió. Y ahí está la historia, ¿ya? Clamamos, ¿qué pasó? Que Jehová oyó nuestra voz, porque Dios siempre escucha la oración de sus hijos, de su pueblo. Él vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Es Él el que luchó todas nuestras batallas y nos dio victoria sobre el ejército más poderoso de aquel entonces, con grande espanto. ¿Cómo no va a ser espantoso ya ver la apertura del Mar Rojo, entrar seguros en seco, pero inmediatamente que el ejército nos perseguía con sus caballos, con sus carros, Dios vuelve las aguas y no quedó ningún egipcio con vida, ya? Grande espanto. Y después nos siguió mostrando señales y milagros, ya, señales y milagros. Nos alimentó con maná, nos dio a beber de agua de la peña y nos cuidó, nos protegió de los enemigos. O sea, se dan cuenta, hermanos, que en el fondo qué bien hace ya recordar toda la mano poderosa, soberana, providencial de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la oración que hace aquí el sacerdote con el oferente. ¿Estamos ya? Y Jehová nos sacó. Somos un pueblo especial, redimido por el brazo poderoso del Señor. Y este mismo Dios que ha seguido tratando en toda la historia nuestra, en toda mi vida, y tú puedes hacer lo mismo. ¿Cómo no vas a ir a adorar al Señor viendo la mano de Dios en tu propia historia? ¿O te ha fallado el Señor? Amén. ¿Se dan cuenta? Qué importante. Y dice que nos trajo a este lugar. ¿Qué lugar? Moab, porque están al otro lado del río, Jordán, ¿ya? Nos trajo hasta acá, aquí, ya nos trajo a este lugar, pero nos dio esta tierra que está ahí, pasando el río Jordán. Es una tierra buena, es una tierra próspera que fluye leche y miel. Él lo ha hecho todo porque Él es el Dios soberano y es el Dios de toda gracia, lleno de amor, de misericordia y que cumple sus pactos, que cumple sus promesas. Ese es el Dios al cual realmente yo creo que el oferente está derretido en el momento de oración y el sumo sacerdote también está en éxtasis con esta oración, reconociendo cuán grande es el amor de Dios por nosotros, ¿ya? Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra. Y ahora, en este acto, ¿ya? Acuérdense que esto se va a hacer cuando estén asentados en Canaán. Esto va a pasar, pero ya se está dando por hecho. Y ahora he aquí, he traído. Habla en pasado, pero todavía no sucede, pero se da por sentado, porque Dios cumple. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra, porque el israelita tenía que obedecer la palabra del Señor y tenía que hacer esto como algo principal en cuanto se asentara en Canaán, recoger las primicias y traérselas al Señor. Ya he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste nuevamente. No es que la gané, no es que por mis méritos, porque yo he sido súper buenito, no. Es por gracia, porque me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y dejarás esa ofrenda delante de Jehová tu Dios. ¿Y qué dice? Y adorarás. ¿Se da cuenta, hermano? Que toda ofrenda es adoración, es un acto de adoración. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y con la cara larga, versículo 11, por si te queda alguna duda, y te alegrarás. No hay motivo para estar
cargado, para estar afligido. Todo lo contrario. El acto de traerle al Señor lo que le pertenece al Señor es un acto de fe, de adoración, de obediencia, ya que se da en gratitud al Señor con gozo, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, a toda tu familia. Él te ha protegido, Él te ha provisto, Él te ha dado este campito donde tienes árboles frutales, donde tienes hortalizas, donde tú no lo trabajaste, lo trabajó otro pueblo, pueblo que por su pecado fue desarraigado, y tú has heredado todo. Todo te lo ha dado el Señor en gracia, ya, en gracia, ya. Y dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú, como también se alegrará quien, el levita, el siervo del Señor, está con gozo porque ama al Señor, se ha entregado al servicio del Señor por amor al Señor, y ve cómo el pueblo responde. Sí, créame que un pastor se pone contento cuando ve que un hermano se consagra, cuando ve que un hermano crece, cuando ve que un hermano está cada día más cerca del Señor. Claro, lo mismo pasó con esos levitas. Estaban contentos, con gozo de ver la respuesta del pueblo. Y el extranjero que fue recibido también a ser parte. ¿Por qué? Porque puso su fe en el Dios de Israel, y Dios no le echa fuera, lo aceptó y empezó a habitar en medio del pueblo escogido como extranjero, pero extranjero de sangre, de etnia, pero en cuanto a derechos, los mismos derechos que el israelita, que el oriundo, ¿ya? ¿Ok? Entonces ahí dice que se alegrarán, todos se alegrarán, aún el extranjero. ¿Cómo no se va a alegrar si está en medio de la familia del Señor y adorando al único y verdadero Dios? Por supuesto que ese extranjero también está con gozo en medio de ti, ¿ya? Así que, hermano, del versículo 1 al 11 se está refiriendo a la bendición de todo creyente de ofrendarle a Dios lo que es de Dios, traerlo como primicia, lo primero para el Señor, lo mejor para el Señor, en un acto de adoración, reconociendo de que Él ha sido bueno, fiel, misericordioso, y que todo lo ha dado por gracia. Así que eso sigue siendo un principio. Mire, cada día que usted asiste al templo, a la casa de Dios, ¿ya? Esa debe ser la actitud de que la iglesia debe tener cuando rinde culto de adoración al Señor y trae sus ofrendas al Señor con gozo. Amén. Versículo 12 salta de esta ofrenda individual de estos creyentes judíos, de estas familias que conforman el pueblo de Israel, salta a algo que Dios ya había solicitado, que es el diezmo del tercer año. ¿Se acuerdan ustedes de la ley del diezmo del tercer año? Cuando ya te hayas asentado y haya llegado el tercer año dentro de Canaán, tú vas a, por supuesto, cosechar las primicias que son del Señor. Vas a separar tu diezmo, pero en lugar de traerlo al lugar del santuario que Dios escogió, tú lo administrarás en tu propia ciudad, en tu propio vecindario, porque tú vas a ser un servidor de Dios al compartir esto que pertenece al Señor con los más
necesitados. Ese era un principio y que hoy día también debes entenderlo la iglesia. La iglesia sin duda que tiene que darle una buena administración a los diezmos y a las ofrendas. No le debe faltar a los siervos del Señor, por supuesto, pero debe también considerar que parte de lo que Dios demandaba para sí, Dios quería a través de sus instrumentos, en este caso los levitas, los sacerdotes, repartirlo a aquellos que están en mayor necesidad. Versículo 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, póngale especial. Darás también al levita, al extranjero, al huérfano. Te preocuparás de que no le falte ninguna cosa, especialmente al levita, a los siervos de Dios que no tienen ya campo propio para trabajar, no tienen fruto propio, sino que viven de la obra. Así que te preocuparás del levita, no le puede faltar nada a los siervos del Señor, pero te preocuparás de los que tampoco todavía no tienen campo ni fuerzas para autosustentarse y están cayendo en pobreza, están cayendo en necesidad. Por lo tanto, mi diezmo del tercer año, tú lo vas a compartir con los más necesitados. El extranjero que realmente está en pobreza porque todavía no tiene un campo propio para que trabajar. El huérfano, que a lo mejor es un niño que no tiene la fuerza para ganarse la vida. Y la viuda que quedó totalmente desprotegida, tú vas a darle de lo que me traes a mí en el tercer año, ¿ya? Y comerán en tus aldeas, porque ese diezmo no se mueve de tus aldeas, no va al santuario, tú lo administras y se saciarán. Hermano, qué hermosa esta figura que el Señor se preocupa de todos los detalles. Y esto estaba enseñándole al pueblo que la justicia de Dios es que no haya ningún menesteroso, que no hay nadie dentro de su pueblo que mendigue pan. Hermano, este principio a veces pienso que se olvida en la iglesia. Hay iglesias que sí tienen ministerios de misericordia, de ayuda, ya de desprendimiento, de generosidad. Gloria a Dios por ello. Pero hay iglesias que no, que hacen vista gorda, ya que actúan más bien como lo diría Santiago allá en el capítulo 2, ya diciéndole al hermano, después de ver que padece necesidad, ya un golpecito en la espalda, voy a orar por ti, ya el Señor te va a proveer, siendo que tú podrías resolverle su aflicción. Ya está ahí en Santiago capítulo 2, me refería al versículo 15. Y si un hermano, una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, hay muchos que pueden caer en desgracia económica hoy día en la misma iglesia. Y algunos de vosotros dicen, vayan en paz, abríguense, sáciense, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dios manifestó que su justicia era que ningún hijo de Dios pasara necesidad extrema, y por eso es que él ya comparte de lo recibido de el creyente, comparte con el necesitado. ¿Se entendió? Esto usted lo puede recordar yendo atrás. Me parece que eso estaba aquí en mismo Deuteronomio, ya, pero está en el capítulo 14, ya, versículo 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Todos los diezmos siempre se llevaban al santuario, al tabernáculo, digamos, pero este no, en el del tercer año lo guardarás.
y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y vendrá los pobres, extranjeros, huérfanos y viuda, sinónimo de pobreza, de necesidad, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Así que este principio que lo vemos aquí en Deuteronomio capítulo 14, capítulo 26, es algo que el Señor le demandó al pueblo, porque Él quiere que el pueblo entienda lo que es el amor al prójimo, lo que es la generosidad, lo que es la justicia de Dios. No puede haber injusticia, y cuando hay una pobreza y una necesidad en extrema en un hermano y el otro hermano está radiante de prosperidad, eso no es justo a los ojos de Dios y hay que resolverlo. ¿Se entendió? Amén. Y dirás, versículo 13, delante de Jehová tu Dios, ya dirás también, proclamación, confesión, siempre oración al Señor, adoración, con proclamar la palabra y lo que está en tu corazón, dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, ya he sacado lo que te pertenece a ti, lo que se ha separado para ti, Señor, ya lo he sacado de mi casa, ya de mi campo, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Así que no solamente debías hacer el acto de fe de compartir este diezmo del tercer año, sino que también proclámalo, ya. Dilo con toda autoridad como testimonio público para que si hay algún israelita que no está cumpliendo el diezmo del tercer año, sepa que tiene que obedecer. Con tu testimonio, con tu ejemplo, tiene que obedecer. ¿Ya? Yo he sacado lo consagrado de mi casa, también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Yo he hecho conforme a tu palabra. Señor, yo estoy consagrado a ti para obedecer tu palabra. No he transgredido tus mandamientos, todo lo contrario, tampoco me he olvidado de ellos. He sido diligente en obedecer tu palabra, porque lo que tú me mandas, Señor, yo lo obedezco. Hermanos, ojalá todos tuviésemos esta misma disposición para el Señor, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ya decía, no he comido, no he tomado de este diezmo del tercer año ya nada. No he comido de ello en mi luto. Ya podía darse que la persona en ese momento pues, pasara por el fallecimiento de algún pariente y tendría que hacerle luto. Y esos lutos muchas veces eran ceremonias que duraban no un día, sino que semanas. Y en esas semanas la persona tenía que tener un excedente en las provisiones porque tenía que encargarse de mantener contentos, felices y bien alimentados a todos los familiares, parientes, amigos y vecinos que participaban del luto. Por lo tanto, podría uno decir, Señor, es que no tenía y mira, justo falleció mi papá, así que como entré en luto tuve que sacar una tajadita del diezmo para poder darlo. No era permitido. Y en la obediencia, dice, no he comido de ello, del diezmo, en mi luto. Tampoco he gastado de ello, del diezmo, estando yo inmundo. ¿Qué significa? Que tampoco he tomado de estas ofrendas y he sacado algo en todo el proceso ya de purificación que demandaba mucho sacrificio, mucha limpieza, muchos votos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, había que tener un excedente a lo que es lo cotidiano de la vida, ¿ya? El luto, la limpieza en actos de purificación demandaban ya una inversión, por así decir, mayor.
Entonces podía yo verme tentado, como necesito hacer un gasto extra, a sacar una tajada. No, no. Fíjate que este israelita era recto, era íntegro. Él no utilizaba las cosas del Señor para necesidades circunstanciales que podían visitarle, como el luto, como la purificación cuando uno entra en un estado de impureza, ¿ya? Ni de ello he ofrecido a los muertos, tampoco de ahí yo he sacado una porción para entregar esta ofrenda, ¿ya? A otros dioses. Eso sería una abominación. Y sobre todo, a los muertos. ¿Por qué? Porque ellos entonces ya podían ser, según la creencia, manipulados los dioses justamente a través de poder ofrendar a los muertos ya para que intercedieran en darle el favor de ese Dios falso ya como un beneficio personal. ¿Se acuerdan? Eso es lo que practicaba Balaam, los adivinos, los agoreros, ya lo vimos en Deuteronomio 18, prohibido absolutamente. Entonces este israelita obviamente era un hombre recto que respetaba el diezmo y le daba el curso que Dios le había estipulado en la palabra y no utilizaba como excusa incluso situaciones circunstanciales donde quizás se requería una mayor provisión, ¿ya? No, no hay excusas, ¿ya? He obedecido a la voz de Jehová, mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Hermanos, hay principios en la palabra de Dios en que no cabe la opción humana de manipulación, de excusa, de buscarle, como decimos, las cinco patas al gato. No, 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 no. Hay que responder como el Señor lo ha ordenado. Y este israelita llega a decir, en todo, Dios, yo he obedecido. Ya te entregué lo que tú me has dado. ¿Ya? Tal como tú me has mandado, en todo, conforme a todo lo que me has mandado, yo he hecho, ¿ya? Qué hermoso, hermanos, qué hermoso, ¿ya? Versículo 15. Y entonces hay una oración al Señor, ¿ya? Mira, Dios, desde tu morada santa. ¿Dónde está tu morada santa? Desde el cielo. Es verdad que el Señor quiso venir a habitar en medio de su pueblo, pero como dice la palabra, no hay tabernáculo, un templo hecho de manos de hombres que pueda contener la presencia del Señor, la gloria de Dios. Por ende, gracias que tu deseo es estar en medio de tu pueblo, pero tú, Señor, verdadero y único Dios, tu trono está en los cielos. Tú eres el Dios creador de todo el universo, Señor. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. Bendice a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres. Tierra que fluye leche y miel. Así que aquí entonces comienza una declaración de decirle al Señor que le invocamos a Él, el Dios que no puede sostenerse en un templo hecho de manos. Es el Dios glorioso que llena toda la tierra y que es el creador de todo el universo y que puede bendecirnos y pedimos que nos bendigas desde el cielo. Bendícenos, Señor. Bendice la tierra que nos has dado. Es buena tierra, es tierra que fluye leche y miel. Has cumplido tu palabra tal como le juraste a Abraham, a Isaac, a Jacob. Es maravilloso, Señor, ya. Así que Jehová tu Dios, este Dios al cual tú invocas, te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos.
cumple todo lo que Dios te diga en su palabra. Ya, pues, cuida, pues, de ponerlos por obra. Empieza a vivirlos. La obediencia no es solo de labios. Eso así hicieron los fariseos y los escribas. Por eso que Jesús le dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque ellos sí eran expertos en buscar las 5 patas al gato para tratar de engañar, ya, de engañar y de no cumplir la palabra de Dios. Habían hecho cualquier cantidad de leyes, de religiones, ya, para poder, digamos, autoconvencerse de que estamos en el camino, siendo que estaban como sepulcros blanqueados. Así los llamó el Señor. Israel, iglesia de hoy, no puedes caer en esas artimañas, ¿ya? Tú tienes que obedecer en todo al Señor, tienes que cumplir toda la palabra que Dios te manda hoy, como de corazón y que se evidencia en tu caminar, en tu andar. Tú los vas a poner por obra, por sus frutos los conoceréis. Se deben ver los frutos. Y cuando los vivas, vas a estar evidenciando de que amas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Es la forma más práctica de evidenciar que estás cumpliendo el primero y más grande mandamiento, porque te has encauzado en vivir la palabra de Dios. Qué tremendo el versículo 16, hermano, qué tremendo, ¿ya? Eh, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues, o sea, sé diligente, no te descuides, no te dé pereza, sé realmente muy, muy vigilante de ponerlos por obra, pero con todo tu corazón. Por eso que la adoración es con alegría, es con gozo, porque debe ser hecha de todo tu corazón, de toda tu alma. No le sirve al Señor que sea solo de labios, como ya dije. Así que, hermano, eso es lo que el Señor demandó a este pueblo. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo a la demanda de Dios? Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Hermanos, ellos aceptaron el desafío del Señor y ¿sabe qué hicieron? Firmaron su parte del pacto. Esto termina en el segundo gran mensaje de Moisés con una renovación de pacto. Este pueblo que va a entrar a Canaán, la nueva generación de Israel, después de escuchar todo este tremendo sermón de Deuteronomio hasta aquí, hasta el capítulo 26, termina tomando una decisión. Señor, te vamos a obedecer. Has declarado solemnemente, pueblo de Israel, hoy que Jehová es tu Dios, que tú eres el pueblo del Señor, porque reconoces a Jehová como tu único Dios, el único Dios personal, y has prometido cumplirle a ese Dios. ¿Cómo? Andando en sus caminos, y que andarás, te has comprometido a andar en sus caminos, te has comprometido a guardar sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y te has comprometido a escuchar su voz. Tú escucharás su voz, te guiarás por lo que el Señor te indica, por lo que el Señor te habla. Hermano, esta es la respuesta que tiene por fin Israel de renovar sus votos frente a las demandas del Señor. Así que como resultado de todo el discurso oído, este pueblo, ya en este capítulo, versículo 17, se compromete a renovar el pacto diciendo, Señor, tú
eres mi Dios. Yo solo quiero adorarte a ti. Yo solo quiero vivir para ti. Yo solo quiero encauzar mi vida en hacer tu voluntad, obedeciendo tu palabra. Y cuando el pueblo firma su parte, Dios firma la suya y se renueva el pacto. Y Jehová ha declarado hoy, igual como el versículo 17 que habla de un hoy, es en ese momento, en la notaría celestial, ¿ya? Es donde el Señor con su pueblo firman el pacto, firman el acuerdo. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, ¿ya? Que tú eres un pueblo nuevo, un pueblo especial. Tú eres ya la descendencia de esos padres que fallaron y por fallar murieron en el desierto, pero tú entrarás y entrarás con un pacto renovado, amando, obedeciendo al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Y ese Dios, cuando ve que tú te dispones a un compromiso con Él, Él ratifica su compromiso contigo y te dice que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Tú eres la niña de sus ojos, tú eres el especial tesoro, tú eres lo único que mueve totalmente el corazón de Dios. Así te ama Dios y Él te lo hace saber hoy. Tú firmas, pues Dios también firma, para que guardes todos sus mandamientos, ¿ya? Para que los guardes, a fin de exaltarte sobre todas las naciones. Pero en la medida de que tú cumples tu parte, y te recuerdo que te comprometiste a andar en los caminos y a guardar los estatutos y los mandamientos, versículo 17, pues en el 18, cuando yo firmo mi parte, te recuerdo de que tú debes guardar todos los mandamientos del Señor, porque en esa condición Dios te va a exaltar sobre todas las naciones que Él ha creado, que Él ha hecho, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, separado, especial, único a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Y termina el mensaje segundo de Moisés con una renovación del pacto. Hermano, cuando usted lea y relea Deuteronomio, quiero decirle que por más que aplauda, que por más que le guste, que por más que se emocione con todos los versículos que hemos estudiado, tienen un objetivo final. El objetivo que Dios tuvo para con este pueblo sigue siendo el mismo objetivo que Dios tiene para contigo y para conmigo, que respondamos a Él. ¿Cuál es la respuesta que le vamos a dar al Señor? ¿Le vamos a amar de todo corazón? ¿Le vamos a obedecer? ¿Vamos a guiarnos por su palabra? ¿Vamos a ser la niña de su ojo? Pues eso se va a evidenciar en la medida que obedecemos su palabra. Y así termina el capítulo 26 con la renovación del pacto. Seguimos, capítulo 27. Sí, vamos al 27. ¿Ya? Entonces, Dios hace algo, dado de que hay una disposición del corazón del pueblo que lo llena de gozo, porque Dios siempre ha tenido la disposición de, de amar y de bendecir a sus hijos, a sus redimidos, siempre. Entonces lo que hace Él es señalarles, recordarles, advertirles que para mantener vigente el pacto se requiere obediencia a su palabra y recibirán bendición hasta que sobreabunda. Pero de la misma manera, transgredir el pacto, desobedeciendo la palabra del Señor,
les va a acarrear consecuencias nefastas. Y así es como va a continuar el capítulo 28 en adelante. Pero aquí en el 27, Dios va a hacer un primer acto, a ver, sería como una sinopsis de la película, un preámbulo, un prólogo de un libro, es lo primario. Lo va a mostrar, porque todavía, ¿dónde están? Están en Moab. Pero esto que en el 27, capítulo, Dios lo está en una sinopsis mostrando, esto se va a tener que cumplir cuando estén en Canaán. ¿Y se cumplirá? Claro que sí. Por eso que es importante que siga con Josué, porque Josué capítulo 8 es donde se cumple el capítulo 27 de Deuteronomio. ¿Se dan cuenta, hermano? Ya, seguimos. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel. Es Moisés ahora, ya junto a la directiva. Seguramente son los padres de familia, usted lo conoce, son los príncipes, son los representantes de cada una de las 12 tribus, ya los ancianos. Moisés involucra a todo Israel, representado por los ancianos que son representantes de cada una de las tribus de Israel. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Nuevamente, ya el énfasis afirmado. Tienes que estar atento, tienes que ser cuidadoso, porque de eso depende tu vida, de eso depende la bendición, de que guardes todos los mandamientos que yo les prescribo hoy. El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da y que está a las puertas, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a levantar piedras grandes y las revocarás con cal. Es como pintarlas de blanco para que sobre esas piedras grandes entonces se note la escritura, escritura negra, en piedras blancas, ¿ya? Y esa escritura, que es la palabra de Dios, la ley, es el libro de Deuteronomio. Es decir, cuando tú entres a la tierra prometida, una de las primeras cosas que vas a hacer es, como por así decir, tener una Biblia a la cual tenga acceso todo judío. Vas a escribir Deuteronomio en esas grandes piedras, ya allá en el Monte Ebal. Ya lo vamos a ver, ya. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Pienso que se refiere al libro de Deuteronomio, ¿ya? Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, hayas pasado. O sea, ¿dónde estás ahora? Ahora estás en Moab. Pero cuando cruces el Jordán ya no dejarás de estar en Moab, estarás en Canaán. Y una de las primeras cosas que harás cuando entres a Canaán será ya anunciar la palabra de Dios para que todos tengan acceso y puedan guiarse por el cumplimiento, la obediencia a mi palabra. Amén. Ya escribirás en ellas, estoy en el versículo 3, todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, de bendición, como Jehová el Dios de tus padres, nuevamente, ya desde Abraham, Isaac, Jacob, ya, y los padres de la antigua generación que fracasó y que es un ejemplo para que no te pase a ti lo mismo, ya te ha dicho. Versículo 4, cuando pues hayas pasado el Jordán, o sea, estés ya en Canaán, porque pasaste el Jordán, entonces ya no estás en Moab, estás en Canaán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal. Mire, cuando ustedes entren, quizás la, primer, la primera aldea, ciudad que se van a encontrar y seguramente en la cual se van a sentar,
se llama Gilgal, ¿ya? Y luego ustedes van a ver dos montes, uno a la derecha, uno a la izquierda. Uno se llama Monte Bal, el otro se llama Monte Gerizim. Y hacen un valle, entre medio de estos dos montes hay un valle, de tal manera que es como un auditorio natural perfecto de muy buena acústica. Ya, van a estar en ese lugar. Y hacia el occidente, ya, todo esto es más o menos 50 y tantos kilómetros al norte de Jerusalén, en Canaán, ya, y hacia, me parece, el occidente, van a encontrar una ciudad muy especial que se llama Siquem. Entonces, esta es la geografía, dice Dios, que ustedes van a encontrar. Van a entrar, van a acampar en Gilgal, van a seguir avanzando, van a encontrar los dos montes y el valle. Ya a un costado, una ciudad interesante, histórica, ya muy importante, que es Siquem. ¿Me entendieron? Tengan eso como referencia geográfica. Entonces, versículo 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, escritas con Deuteronomio, en el monte Ebal. A esas piedras que estarán revocadas con cal, las revocarás con cal. Y además de la palabra de Dios, que es base para tu desarrollo y asentamiento en Canaán, Israel, tú vas a seguir conforme a la palabra tu forma de acercamiento a mí por medio de los sacrificios, por medio de las ofrendas. Así que, obvio que el pueblo no podía escribir cualquier cosa en las piedras, no podía escribir solamente la ley, Deuteronomio, la palabra pura, sin adulteración, para ser guía a la nación. Pero además dice el versículo 5, ¿ya? Que edificarás allí un altar. El altar es la forma como el judío tenía que acercarse a Dios en adoración, en consagración, en perdón, buscando perdón. El altar se hacían sacrificio por el pecado. Ya le fallé a un hermano y tengo un sentimiento de culpa, tengo que hacer un sacrificio por la culpa. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios mostró estos sacrificios que lo estudiamos en Levítico. Ya el holocausto, las oblaciones, sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa, sacrificio de paz. De todos ellos, ya los 5, 4 son sebaj o son sacrificios cruentos con derramamiento de sangre. Y uno es sacrificio no cruento porque es sacrificio de fruto de la tierra, de cereales, es minsá. Sebaj cruento, minsá no cruento. Dios determinó eso en Levítico, y esto hace 30 años, 30 y tantos años atrás, en el monte Sinaí, para enseñarle al pueblo cómo deben acercarse a él. Ahora, cuando entren en Canaán, lo primero, la palabra de Dios en las piedras con cal. ¿Se entiende? Y lo segundo, ustedes van a acercarse a mí como yo determino, no como a ustedes se les ocurra. Eso es lo que está cuando les pide hacer el altar. Edificarás allí un altar a Jehová. Versículo 5, tu Dios, allá en Canaán. Será un altar de piedras. No alzarás sobre ella instrumento de hierro. No vas a meter tus manos. La forma como me adoras, la forma como te acercas a mí, ya está determinada por mí, dice el Señor. No acepto religiosidades, supersticiones, no acepto nada que en lo cual se inmiscuya la mano del hombre. Por eso es que las piedras no pueden ser partidas, ni trabajadas con cantería, ni trabajadas con herramientas humanas. Fíjense,
edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre esas piedras instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar. Tú no vas a tampoco empezar a trabajar no sé, con un martillo y una punta a darle forma. Tú no vas a hacer eso. Lo otro que no podían hacer en el altar, ¿sabe qué era? No puedes hacer escaleras. Tú no puedes hacer una escalera en un altar de Dios, ¿ya? ¿Cómo lo sé? Bueno, vamos a Éxodo capítulo 20. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20. Bueno, el mismo capítulo de los 10 mandamientos dice en el versículo 25, terminando el Éxodo 20, dice, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. No te vayas a empezar, no te las des de escultor. No, me las deja ahí, tal como son. Porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. El hombre no puede meter sus manos en las cosas que Dios ha dicho o en las cosas o modo que Dios ha determinado. Escucha el 26. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. No se podían hacer escalerillas en el altar de Dios ni trabajar esas piedras. ¿Está claro? ¿Qué es lo que enseña, hermano? Enseña que Dios quiere que sus hijos lo obedezcan en base a su revelación, en base a cómo Él determina las cosas, las pautas, y no que el hombre empiece a manipular, porque esa manipulación de esa mano profana lo santo puro de Dios y lo transforma en religiosidad. Eso es lo que Jesucristo encontró. Religiosos, fariseos, saduceos, escribas. Y eso es lo que hoy día también en el cristianismo se puede infiltrar. Se infiltró desde el año 412 después de Cristo, ya después de Constantino en el Imperio Romano, se infiltró, ya con el nacimiento de la iglesia estatal del Imperio Romano, donde el cristianismo se decretó como religión lícita, siendo que antes los genuinos y verdaderos cristianos padecieron persecución porque el imperio había determinado religión ilícita al cristianismo, con Nerón, con Calígula, con Diocleciano, pero después con Constantino ya se mete la mano sutil y adulterada de Satanás en el cristianismo y lo cambia. Y para mí ese es el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya que tiene cualquier cantidad de instrumentos metidos en esas piedras, ya como los mismos judíos, donde el Señor Jesucristo les llamó hipócritas, ya, y donde el Señor Jesucristo les llamó sepulcros blanqueados, donde el Señor Jesucristo les dijo antes de Cristo, les dijo ya con el profeta Isaías, estoy hastiado de tanta religiosidad, de tanta manipulación, de tanta mano humana en las cosas de Dios. Porque Dios había dicho desde los 10 mandamientos de Éxodo 20, como leímos aquí en Deuteronomio, ya en la renovación del pacto también lo recuerda, tú no metes tus manos en mi altar. Tú adoras según como yo te he dicho, pero tú no empieces a hacer religiosidad donde yo no lo permito. Amén. Ese es el mensaje que hay ahí, hermanos, ¿ya? Así que de piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, versículo 6, y ofrecerás sobre él primero holocausto a Jehová tu Dios. Lo primero que tienes que hacer, ya como una manifestación de una vida consagrada, renovada, que va a vivir para Dios en obediencia a la palabra, será tu consagración, tu consagración. Tú te rindes y te entregas sin condiciones al Señor. Ya tú
representado en ese animal que se pone en el altar en un holocausto y que se quema todo, tú te quemas entero por mí. Tú lo dejas todo. Dios demanda de cada uno de sus hijos un compromiso radical. Eso es lo que en el Nuevo Testamento vemos con las palabras y dejándolo todo. Mateo, Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, dejándolo todo, dejando ahí las redes, dejando, el otro dejando el banco de los tributos. El compromiso, hermano. Dios demanda un compromiso. Así que una de las formas para poder vivir en el pacto demanda no solamente vida redimida, sino que vida 100% comprometida. Eso era el holocausto. Así que lo primero que tienes que hacer es venir a Dios y entregarte por completo a Él, hacer la ofrenda de holocausto. Ya lo vimos en Levítico. ¿Se acuerda, hermano? Que el animal era totalmente quemado y que se podía poner en él oblación y también incienso, de tal manera que subía todo este sacrificio, toda esta consagración de una vida al Señor, sube como un perfume de olor grato, de olor grato. Ese es el holocausto. Pero además, una vez que me manifiesta que estás 100% comprometido conmigo porque si trajiste a mi altar un holocausto, sacrificarás, versículo 7, ofrendas de paz. La segunda ofrenda que vas a poner en ese altar después de mostrarme tu compromiso incondicional, será que tú vas a manifestar que quieres tener comunión continua conmigo por medio de una cena comunitaria, donde tú vas a cenar conmigo y donde vas a invitar y proveer de alimentos a aquellos que que necesitan, ¿ya? Y que quieren también, igual que tú, agradarme y adorarme. Así que la ofrenda de paz es una ofrenda de comunión y que consistía en que gran parte del animal de la ofrenda de paz era devuelto al oferente. Ya una parte ya se le reservaba a los sacerdotes, pero gran parte del animal se devolvía al ofrendante y el ofrendante entonces ya hacía una mesa donde simbólicamente él y un contingente del pueblo, ya obviamente pueden haber parientes, pero idealmente también es una oportunidad para ofrecer también una cena a aquel que no puede comer carne porque es pobre. Así que era una de las posibilidades para los pobres de alimentarse con carne. Y se hacía una mesa y se establecía una comida de comunión entre el ofrendante, el sacerdocio y el pueblo con el Señor. Hermano, esta es una figura hermosa. ¿Por qué? Porque era obviamente una cena de fiesta, de gozo, de comunión. ¿Ya? Hermano, esto es lo que se va a celebrar en el milenio, porque la iglesia va a celebrar la boda del Cordero en el cielo, pero la fiesta de boda, la cena de boda, estas ofrendas de paz son las que van a caracterizar el milenio. Piense, ¿en qué fiesta de las 7 fiestas de Israel se ofrecían más ofrendas de paz? ¿Saben cuál? En tabernáculos. En la última fiesta de la gran cosecha, en la fiesta de tabernáculos, se ofrecían más ofrendas de paz. Había más
gozo. Por eso es la fiesta más gozosa, en la de tabernáculo, es la fiesta de más comunión, es la fiesta de mayor adoración y búsqueda del Señor. Y por eso es que para el milenio se dice que se celebrará la fiesta de tabernáculos en el milenio, porque habrá comunión en la presencia del Señor, con el Señor Jesucristo participando. Por eso que Él, por mientras que instaura el nuevo pacto, dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed de él, esta es la copa del nuevo pacto, ya bebed todos de ello, pero no voy a participar más de esta cena hasta cuando vuelva y esté con ustedes en el reino, en el milenio. Así que vamos a gozar estas ofrendas de paz, pero literalmente en la época del reino, en el milenio, con el Señor y con gozo. Así que la cena del Señor tiene un vínculo estrecho con la ofrenda de paz. Ofrenda de paz, cena del Señor, cena de las bodas del reino. Todo es revelación progresiva de Dios y todo se va a cumplir porque Dios no miente. ¿Se entendió? Vuelvo, sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí, pero comerás simbólicamente con el Señor y también comerás con tu prójimo, habrá comunión, esa es la ofrenda de paz. Y estarás con la cara larga, es fiesta, hermanos, te alegrarás delante de Jehová tu Dios. No hay momento de mayor gozo que ese, que la ofrenda de paz, la ofrenda de comunión con Dios, donde la figura es que se cena con el Señor y con su pueblo. Qué tremenda y bendita comunión la de los hijos de Dios. Dice: y sacrificarás ofrendas de paz, versículo 7, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y las piedras, ahí está la lámpara que guía tu camino, ahí va a estar la palabra de Dios, Deuteronomio, para todo este pueblo en Canaán, y esta comunión y este gozo con el Señor. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio, Israel, escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. O sea, cuando ellos inicialmente renovaron el pacto, perfecto, está a la disposición de corazón, así termina el capítulo 26. Pero esta renovación de pacto tiene que efectuarse en una ceremonia que Dios está enseñando aquí en el capítulo 27, cuando estén en Canaán. En Deuteronomio, usted no va a ver al pueblo todavía en Canaán, lo va a ver en Josué cuando entra a Canaán. Y por eso que le dije que todo esto era una sinopsis, porque se va a cumplir en Josué capítulo 8, que es glorioso. Pero lo vamos a ver en el próximo curso. No lo pierda, es maravilloso. Ok, mucha enseñanza. Entonces, hermanos, Dios les dice, ya, miren, ustedes escuchen la palabra. Hoy ustedes, por su decisión de corazón, han venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. No es que aquí se originan ellos como pueblo, no. Aquí ellos se renuevan como pueblo. Es una renovación, entiéndase así, ¿ya? Hoy, porque ustedes han firmado la parte que les corresponde de pacto en sus corazones, pero cuando entren a Canaán, allá entre el monte Bal y Gerizim, ustedes van a hacer esto. Y esta va a ser la evidencia de que el pacto está vigente, renovado en
Canaán, donde ustedes me van a servir, me van a adorar y van a ser mis testigos para todas las demás naciones de alrededor. Amén. Bien, eso es lo que dice el versículo 9 y 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El énfasis, hermano, es que este pueblo tiene que afirmarse en su decisión pactal, tiene que afirmarse obedeciendo al Señor, guiándose por la palabra y buscando una comunión íntima, continua con el Señor, pero ahora corporativa. No solamente vas a orar en lo individual, y eso sí es bueno, pero ahora vas a orar y vas a gozarte en corporación, en el cuerpo, en la iglesia, en el cuerpo del Señor. ¿Se entiende? Así que, hermano, está todo enseñado por el Señor. Así, capítulo 27 a mí me encanta porque es una sinopsis en Moab de lo que Dios espera que se desarrolle en Canaán y se va a desarrollar. ¿Cómo se va a desarrollar? Por eso que tiene que venir a Josué capítulo 8. Es maravilloso. Es como para llorar cómo se desarrolla esto con ese pueblo ya en la tierra prometida. ¿Ya? Tema obediencia. Y para que no quede dudas, ya vamos entrando a terminar el libro, ¿ya? Porque del capítulo 27, si usted no se dio cuenta, comenzó el tercer mensaje de Moisés. Y este tercer mensaje primero les dice lo que él espera que hagan cuando estén en Canaán. Holocausto, ofrenda de paz, piedras con cal, la palabra, la ley escrita ahí. Y entonces, en base a eso, en esos montes, con ese valle, en la presencia del Señor, porque los sacerdotes van a estar alrededor del arca, ya en el valle, entonces los levitas van a proclamar la palabra de Dios y el pueblo va a confirmar, renovar su pacto en Canaán, como Dios le está mostrando acá en Deuteronomio, van a afirmar y van a hacer las palabras de Dios y van a hacer el altar y van a hacer holocaustos y se van a consagrar y van a disfrutar con gozo de esas ofrendas de paz comunitaria, cenando con el Señor. ¡Qué privilegio! Van a entrar en un grado de intimidad, porque cuando uno está en la mesa con alguien, normalmente se producen los diálogos, las conversaciones. Muchos dicen que en una mesa donde se hacen los negocios pueden llegar a hablar de cualquier tema y en esa intimidad es la cual el pueblo va a disfrutar del Señor. ¿Se entendió? Ok, entonces termina el capítulo 18 indicando que lo que van a vivir allá, solamente hemos visto dos cosas, las piedras y el altar. ¿Se entendió? Piedra y altar. Pero la ceremonia lleva involucrada muchas otras cosas allá en Canaán, ¿ya? Y esto se va a hacer allá cerca de la ciudad de Siquem. Miren, lo que va a pasar es que Moisés mandó al pueblo en aquel día de renovación de pacto, maravilloso, día en el cual ya tienen la película más o menos clara para desarrollar cuando entren a Canaán. Moisés les dijo, cuando hayas pasado el Jordán, significa cuando estés en Canaán. Miren, hay ciertos representantes de las 12 tribus. 6 van a estar en el monte Gerizim. Y otros 6 de las 12 tribus
van a estar en el monte Ebal. Son representantes de las tribus, seguramente príncipes, padres de familia, ancianos. En el monte Gerizim, estos estarán sobre el monte Gerizim, monte del cual se van a proclamar las bendiciones de Gerizim. De Ebal se van a proclamar las maldiciones. Quienes van a estar como testigo son un representante por cada una de las 12 tribus. Pero los que van a proclamar tanto las bendiciones de Gerizim como las maldiciones de Baal van a ser los levitas. Levitas que van a estar en el centro del valle y un grupo cargado hacia Gerizim, hacia las bendiciones. Bueno, leo versículo 12. Cuando hayas pasado el Jordán, estos representantes de estas tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir, porque en el monte Gerizim van a salir las bendiciones al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Perfecto. Lo interesante es que estos representantes de estas tribus, todos son hijos de las esposas de Jacob, Lea y Raquel. Por ejemplo, Simeón es el segundo hijo de Lea. Leví es el tercero. Judá es el cuarto, hijos de Lea. ¿Ya? Isaacar, ¿ya? Es hijo, ya que sería el quinto de Lea. José es hijo de Raquel y Benjamín es hijo de Raquel, la amada de Jacob. Así que aquí están los hijos de las esposas de Jacob. Ahora, falta el primogénito, Rubén. No lo pusieron en las bendiciones, los pusieron en Monteval en las maldiciones, porque él se acostó con una de las esposas concubinas de Jacob. ¿Ok? Le faltó el respeto a su padre. Así que desde ese momento dejó de ser considerado como primogénito, Rubén. ¿Ya? Es interesante que quizás si fuese por méritos, hay varios que aquí no debieran estar. Simeón, yo no lo veo en las bendiciones porque se portó pésimo. Ya fue la tribu que más diezmó en el libro de Números porque fue la tribu más pecadora en cuanto a las cosas de las madianitas, de las asociaciones con yugo desigual. ¿Ya? Ok. Leví, si bien es cierto, está cargado a las bendiciones en el monte Gerizim, la verdad es que los levitas fueron portavoces, así que se tuvieron que ubicar más en el centro del valle, ¿ya? Para proclamar la palabra, ¿ya? Por eso es que Leví, si bien es cierto, está en Gerizim, ya su función fue más central, ¿ya? Por ende, José están ahí las tribus de Efraín y de Manasés, ¿ya? Los hijos de José y Benjamín, todos vienen de la línea de Raquel. Esos estarán en el monte Gerizim. Hay otras tribus que estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Las maldiciones saldrán del monte Ebal. Representantes en el monte Ebal, Rubén, el primogénito de Lea, que realmente fracasó, ¿ya? Y los hijos de las esclavas de Lea y la esclava, perdón, de Raquel, ¿ya? Me refiero a Bilha, esclava de Raquel, y Silpa, esclava, creo, de Lea.
se me confunden. Bueno, Gad y Aser son de la esclava de Lea. ¿Ya? Zabulón es hijo de Lea, es el último hijo de Lea, el conchito. Y Dan y Neftalí es hijo de Silpa, ¿ya? Así que hijos de las concubinas, excepto el primogénito Rubén, que manchó su nombre al acostarse con quien no debía, ¿ya? La esposa de su padre, ¿ya? Falta de respeto. Y Zabulón, el conchito, hijo menor de Lea. Muy bien. Ellos están en el monte Val y hablarán los levitas. Por eso que pensamos que los levitas se ubican más, salen del Gerizim y se van más hacia el medio, hacia el centro, ¿ya? Porque en medio de los dos montes está el valle y en el centro del valle está el arca y están los sacerdotes y todo el pueblo está en el valle. En los montes están los cabezas de familia, uno representando a cada tribu, pero en el valle está el pueblo, ¿ya? Y los levitas son los portavoces de dar las bendiciones como las maldiciones. Y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y comienza primero el monte Val, porque en el monte Val es donde primero se tiene que poner la palabra, ¿ya? A los que son más proclives al desvío, más cerca hay que poner la palabra en el monte Val. Y también en el monte Val es donde se hacen los holocaustos y las ofrendas de paz. Muy bien. Así que comienzan con las maldiciones porque primeramente el pueblo de Israel tiene que tener una advertencia seria de que con Dios no se juega, ¿ok? Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, todo a todos. Primera maldición, y son 12 las maldiciones, interesante, 12 tribus, 12 maldiciones, si usted cuenta la palabra maldito, 12 veces aparece la palabra maldito. Versículo 15, maldito el hombre que hiciere escultura, imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto. Primero, todos estos pecados podían hacerse tratando de que nadie se diera cuenta. Primera enseñanza, nadie puede pecar sin que Dios no lo sepa. Dios está al pendiente de todo el caminar de su pueblo. La primera enseñanza. Y es lo mismo, ¿ya? Si uno trata de esconder su pecado, el Señor lo saca a la luz. El Señor sabe lo que está en lo que te estás desviando. Y esto se lo enseñó al pueblo de Israel. Hoy día sigue siendo igual. La primera maldición es por si el pueblo ya se va hacia la idolatría, es decir, fracasando en el incumplimiento del pecado número uno, de no tendrás dioses ajenos delante de mí, y sobre todo el dos, de no hacerse escultura, imagen, no inclinarse a ella. Pues maldito, así que va a haber una maldición a todo israelita que ya no cumple el mandamiento del Decálogo 1 y 2. ¿Por qué? Porque se va hacia la idolatría. Y aunque lo trate de hacer en oculto, Dios lo va a manifestar porque no te puedes esconder de la vista del Señor. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Y cada vez que el pueblo responde diciendo amén, está diciendo estamos de acuerdo, es decir, que le caiga la maldición a todo hijo de Dios, a todo israelita que hace profanación con el incumplimiento del pecado 1 y 2 y se va tras la idolatría, sea públicamente o sea en oculto. En ambos casos, esa persona debiera recibir maldición, una forma como se puede romper el pacto. Segundo pecado, maldito
el que deshonrare a su padre o su madre. Queda claro que maldición, sobre todo hijo que no honra a padre y madre, que no obedece el mandamiento número 5. Y el pueblo dice, estamos de acuerdo. Amén. 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, aquel que le empieza a robar terreno, que corre la cerca, aquel que empieza a engañar, al que roba, no hurtarás. ¿Cuál es ese mandamiento? El sexto. Ahí, vamos a ver, no me acuerdo de memoria, pero abran Deuteronomio capítulo 5 para que no vayan a Éxodo. Es el octavo, perdón, no hurtarás, es el octavo mandamiento. Entonces, falla el que falla el octavo mandamiento y roba, no amando al prójimo, sino realmente quitándole algo al prójimo. En este caso, por ejemplo, terreno, corriendo la cerca. Ya sabemos, ya eso lo ha hablado el Señor en la Torá, en la ley. Y el pueblo dijo, perfecto, estamos de acuerdo que caiga maldición sobre todo aquel que en lugar de amar al prójimo ya lo engaña y le hurta. Versículo 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo amén. Que caiga maldición en todo israelita que lejos de mostrar el amor al prójimo, muestra engaño, opresión, abuso. ¿Y saben a quién? A los minusválidos. Así que aquí, aparte el cojo, puede usarse el sordo, puede usarse el cojo, puede usarse todo el que tiene una minusvalidez. No, tú tienes que amarlo y cuidarlo y protegerlo y ayudarlo mucho más. Así que si le pones tropiezo al ciego, ¡oh! Es lo peor que puedes hacer. Ya no estás realmente ya amando a tu prójimo, sino que realmente estás infringiendo ¿qué mandamiento? Bueno, primero el mandamiento más grande, el segundo más grande, que amar al prójimo como a ti mismo, no lo obedeces, por supuesto. Pero también depende de las consecuencias. También tú podrías, dice, lo hace cerrar del camino, así, o sea, como en secreto lo llevas a un lugar oscuro y a lo mejor lo asaltas, eso sería un robo. O lo matas, porque sucede que lo llevaste en un camino peligroso y el tipo se cayó por el precipicio. Tú lo asesinaste. Así que también puede infringir el mandamiento sexto y el octavo con esta acción. ¿Te das cuenta? Ya, cuidado, cuidado. Versículo 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero huérfano la viuda. Los necesitados, no son minusválidos, pero son los pobres, los necesitados. Nuevamente está infringiendo el segundo más grande mandamiento de amar al prójimo. ¿Y qué estás haciendo? Estás pervirtiendo el derecho, ¿ya? Es decir, tú no tienes cuidado de que esa persona tiene derecho el huérfano, la viuda, el extranjero, y el derecho número uno es de que realmente tú debieras proveerle, asistirle, debieras tener compasión, generosidad, misericordia hacia ellos, y tú perviertes ese derecho. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás pervirtiendo según la palabra? Por falta de amor al necesitado también podrías en su necesidad, podría el tipo morir de inanición, ¿m? Y puedes infringir no matará el sexto mandamiento, o le estás robando los derechos que tiene, así que estás robando, estás hurtándole, por lo tanto estás también infringiendo el octavo mandamiento, ya, o el sexto, ya. Maldito el que, sigo, el 20, maldito el que se acostare con la mujer de su padre. Digamos, el papá tiene su esposa, puede ser tu madrastra seguramente, y tú vienes ya, que más o menos lo que pasó con Rubén, y te acuestas con la mujer de tu padre. Maldito. Entonces empiezan los pecados sexuales del 20
en adelante, pecados sexuales. En este caso, ya estás acostándote con una mujer casada y casada no con cualquiera, con tu padre. Por lo tanto, es adulterio. ¿Cuál es el mandamiento del adulterio? Vamos a que debe ser el séptimo, ¿no? Claro, no matarás en el sexto, no cometerás adulterio, séptimo. Ah, y más encima, en un acto abominable, ya como es esto de acostarte con la madrastra. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, la zoofilia o bestialismo, maldito. Y todo el pueblo dijo, estamos de acuerdo. Y cuando hablamos de maldito, la mayoría de estos pecados son dignos de pena de muerte, ¿ya? La mayoría, ¿ya? Eh, Después, por ejemplo, el 21, ¿no es verdad? El versículo 21, la zoofilia. Versículo 22, maldito el que se acostare con su hermana. ¿Va? Ya es difícil pensar que se acuesta con su hermana, hermana, como también una hermanastra. Por eso que cuando pone hija de su padre, ya es solamente por vía del padre, o hija de su madre, solamente por vía de la madre, sería una hermanastra. Entonces, pecados sexuales que no se pueden aceptar en el pueblo de Dios. Por lo tanto, el que hace esta práctica en Canaán, hermano, está en un estado de maldición y el pueblo estuvo de acuerdo, firmó. Estamos de acuerdo, firmamos, ¿ya? Firmamos esto. Así que aquí en el versículo 22 y 23, más bien se habla un poquito del incesto, ¿ya? De este pecado sexual o abominable entre familiares. Versículo 23, ¿ya? Dice, maldito el que se acostare con su suegra, o sea, que hay un yerno que está casado con la hija y sin embargo viene y se acuesta este varón con la suegra, con la mamá de su esposa. Dirá todo el pueblo, amén, estamos de acuerdo, será maldito. También eso es un pecado abominable de la parte sexual, tipo incesto. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Aquí se está atentando contra el no matarás, porque lo hirió, no sabemos a qué grado lo puede dejar, pero también lo hizo como en secreto, ocultamente. Puede haberlo llegado a matar a ese nivel. Así que aquí es fuerte también esto del asesinato ya premeditado o un daño que lo puede dejar, si no muerto, lo puede dejar a la persona, no sé, po, inválido, lo puede dejar con secuelas irreparables, no lo dice, pero, pero cuidado con aquel que quiere a su prójimo y sobre todo que trata de que no salga a la luz porque Dios lo revela, ¿ya? Y es maldito. Amén, dijeron. 25, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Obvio, se está transgrediendo el no matará, pero aquí está prohibido el sicariato, pagarle a alguien, un asesino a sueldo, se le da un dinero para que mate a otra persona. Horrible, horrible. Ya, maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y el pueblo dice, en nuestra sociedad no vamos a aceptar sicarios, ni vamos a aceptar ni siquiera asesinos ya premeditadamente, eso ya lo hemos visto en la Torah grave, ¿ya? Maldito el que no confirmare las palabras. Y el última maldición, ¿ya? Entonces lo encierra todo, ¿ya? Va a quedar bajo maldición, va a romper el pacto, puede ser desarraigado del pueblo de Israel, ya por violación del pacto que hoy día está ya renovando. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla, el que no obedece la palabra del Señor, aquel que no confirma ya y no la expresa en su vida práctica para hacerlas, dice las palabras de esta ley, y el pueblo aceptó también esa maldición diciendo estamos de acuerdo. Así que hermano, a Israel le queda cuando entre a Canaán
esta sinopsis del capítulo 27. Van a tener que hacer esto, van a tener que poner la palabra de Dios, Deuteronomio, la palabra. Van a tener que levantar altar sin intervención humana y van a tener que consagrarse en holocausto y participar en la ofrenda de paz en comunión con el cuerpo. Esa es la bendición. Y luego entonces van a tener que renovar el pacto, confirmándolo allá en Canaán en esta ceremonia entre el monte Ebal y el monte Gerizim, con los 12 tribus, 6 en el Ebal, 6 en Gerizim, como testigos y representación de todo el pueblo de las 12 tribus, y los levitas como portavoces de la palabra, tanto de las bendiciones que van a salir desde el monte Gerizim como las maldiciones que van a salir del monte Ebal. Amén. Vamos a quedar hasta aquí con esta tremenda enseñanza de la palabra, 2 capítulos preciosos, y prepárese porque la próxima clase, que va a ser jueves, ¿cuánto? Jueves de diciembre. Vamos a verlo al tiro. El jueves 4 de diciembre. El 27 no hay clases por Thanksgiving, pero ese jueves 4, imperdible, capítulo 28. Ahora vamos a entrar con más detalle, no con una proclamación inicial ya de maldiciones, sino que tanto bendiciones como maldiciones, con más lujo de detalle, terminando ya el libro prácticamente de Deuteronomio con los capítulos 28 y 29. Así que prepare 28 y 29 para la clase de la semana subsiguiente. Amén. Bien, hermano, entonces yo me silencio y vamos a dar gracias al Señor, sin duda, de lo que Él hace